Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión informativa. Empezamos y lo hacemos de la mano de Julio César Saona, quien nos reporta un nuevo caso de sicariato registrado en el noroeste de Guayaquil. Julio César, qué placer, buenas noches. Buenas noches, Ana, y amigos televidentes, buenas. Efectivamente, 22 horas con 1 minuto. ¿Y qué es lo que ha sucedido por acá, por el noroeste de Guayaquil, específicamente en Flor de Bastión? Dos nuevos hechos violentos, 2 asesinatos se dieron durante horas de la tarde justamente en ese punto. Pero no solamente los 2 asesinatos, porque 2 víctimas colaterales, 2 personas heridas también fueron o se registró durante este hecho violento. Y aparte de decomisos de armas de fuego, mire, todo como botica. Más adelante tendremos los detalles o de una vez ya presentamos el reportaje. Por favor, vamos con el video. En esta ocasión fueron 2 víctimas mortales que al estilo sicariato fueron asesinadas en el sector de Flor de Bastión, esto al noroeste de Guayaquil. Según explicaba la autoridad de seguridad, 2 sujetos en una motocicleta abrieron fuego alcanzando a los que ya están fallecidos. Pero esto solo era el principio, había más detalles que la policía estaba por descubrir. 2 personas han sido fallecidas, victimadas con armas de fuego. Es necesario anotar que a pocos metros de este lugar tenemos un arresto domiciliario de un menor de edad por el delito de asesinato. Este menor ya había tenido algunas amenazas. Sin embargo, este hecho ocurre presuntamente por un ataque que iba a sufrir este arresto domiciliario que tenemos. Los ocupantes de un taxi que estaban en el sector fueron alcanzados por las balas, terminaron heridos del violento hecho. La policía también contaba que hace pocos días también se había registrado otro crimen, que la zona Escandela acotaban. Pasa la motocicleta seguida de un taxi y sujetos no identificados proceden a dispararles a las 2 personas que iban en la motocicleta y también a un taxi que iba en la parte posterior de la misma. Es así que hay 2 víctimas por arma de fuego. Alrededor de estas víctimas se encontraron varios cartuchos de munición. Cerca de la escena se hicieron los allanamientos correspondientes. Aquí la policía encontró aún más evidencia. Y también después de un allanamiento que se intervino, pues encontramos 3 armas de fuego. Un subfusil calibre .556, una pistola calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38. Entendemos que es una dinámica en la cual gente que pertenece a la misma organización protege al menor. Se hace el respectivo proceso investigativo para determinar las conexiones que tenía lo encontrado en la escena con el hecho violento. De ahí los procedimientos correspondientes. Informó Julio César Saona. Muy bien, 22 horas con 4 minutos. ¿Y qué es lo que podemos conversar o por lo menos decir respecto a todos los temas o hechos violentos que se han suscitado en la ciudad de Guayaquil? Aparte de este de aquí, también en lo que son las calles Huancavilca y Pío Montúfar se dio otro hecho violento. Sin embargo, nosotros no pudimos tener acceso a lo que es la información debido a que los familiares, algunos testigos, pidieron a las cámaras se retiren. Y aparte de todo, hay otra cosa que también hay que recalcar. Se están dando en estos momentos distintos operativos de control por parte de la policía y la gobernación en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil, esto como medida de prevención para evitar justamente una escalada de violencia por parte de las más que nada de Lampa, y más que nada esperar que la delincuencia no siga ganando terreno acá en la zona 8. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora desde acá, desde el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Anali, tú tienes más e importante información desde estudios. Buenas noches. Por supuesto, Julio César, gracias. Buenas noches también. Y cuando son las 22 horas con 5 minutos, nos trasladamos hasta otro punto de la ciudad para enlazarnos en vivo con Charlie Pisa. Charlie, ¿en qué parte exactamente te encuentras y qué noticias nos tienes? Buenas noches. Buenas noches, Ana y Julio César, amables televidentes. Así es, el operativo que mencionó Julio César hace unos segundos se trata de un operativo sorpresa en el que participó el presidente de la República, Guillermo Lasso, y se desplegó específicamente en las imágenes que ustedes observan por el noroeste de la ciudad, en el sector de la entrada de la 8. El primer mandatario estuvo
aproximadamente entre las 20:30 a las 21 horas por ese sector de la urbe porteña, muy concurrido, muy transitado. Estuvo acompañado también del gobernador del Guaya, Francesco Tabaqui, asimismo del comandante de la zona 8 y varias unidades especializadas de la Policía Nacional, quienes estuvieron acompañando al presidente de la República en un recorrido que estuvieron en el distrito Nueva Prosperina, también tratando, según las imágenes y lo que se puede observar de los videos y las fotografías que se difundieron ya en las principales cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República y del primer mandatario, tratando de verificar en las condiciones en que están laborando los ciudadanos por temas de seguridad. De lo que se ha podido también conocer, no solo estuvieron en el sector de la Nueva Prosperina, también donde estamos en este momento, Florida, y en el sector o distrito Modelo. El presidente de la República hace unos minutos también subió en su cuenta de Twitter un video con las primeras declaraciones y el objetivo de ese operativo sorpresa que se realizó esta noche en el norte de Guayaquil. Escuchemos. Nuestra cruzada por la seguridad de todos ustedes, los ciudadanos. Venimos a constatar en territorio cuál es el pensamiento de los ciudadanos que viven en esta zona de Guayaquil, muy populosa, que es la entrada 8, tanque popular, también a Montesinaí. Claro, nos preocupa las inquietudes que nos trascienden, que viven en inseguridad, que muchas veces comen y que arriesgan los escasos ingresos y recursos mensuales, sobre todo una madre soltera a cargo de 2 hijos, de 3 hijos. Pero estamos aquí, sepan lo que estamos trabajando, que no estamos actuando con indiferencia. Por eso venimos al territorio y con el nuevo gobernador Francesco Tabaqui para poder definir cuáles son los operativos claves para poder mejorar la seguridad. (22:08) y la visita del presidente de la República causó sorpresa en el sector de la avenida Casuarina o entrada de la 8. Los ciudadanos trataron de tomar algunas fotografías, otros intentaron también acercarse al presidente de la República y conversar con él de varios problemas que se presentan en el sector, y él también ingresó a varios locales comerciales. Hemos tomado contacto también con personal de la gobernación y de la comandancia de la zona 8 y nos han indicado que ese operativo sorpresa por parte del presidente de la República y las principales autoridades de la ciudad ha culminado por el momento. Buenas noches. Te agradecemos, Charlie, por esta cobertura. Seguimos con más información, amables televidentes, y presten mucha atención a la siguiente noticia. Un ataque de sicarios fue captado por una cámara de seguridad en el sector conocido como Guayaquil Chiquito en Santo Domingo. Producto del atentado criminal, 2 personas murieron y otras 2 resultaron heridas. Muchos de los ataques criminales parecen sacados de un guión de una película de acción. Hasta el sector conocido como Guayaquil Chiquito, al norte de la ciudad de Santo Domingo, llegaron varios sujetos a bordo de un vehículo portando armas largas y cortas. Los criminales dispararon en contra de varios amigos y familiares que se encontraban libando afuera de una vivienda. 4 personas encapuchadas han bajado de una camioneta y han procedido a abrir fuego en contra de la humanidad de algunas personas que se habían encontrado aquí. Los amigos intentaron escapar, pero las balas alcanzaron a 4 personas, 3 de sexo masculino y una mujer. Esta última buscó correr con un bebé en brazos, pero cayó producto de las heridas. Los pistoleros, tras cumplir con el encargo, salieron del sitio. Vecinos y familiares de los heridos los llevaron por cuenta propia hasta una casa de salud. Tenemos hecho el levantamiento ya de 50 indicios balísticos, entre ellos 35, 223 que corresponde a arma larga, posiblemente fusil, y 15 calibre 9 milímetros, esto es de pistola. Por la gravedad de las heridas, 2 personas llegaron al hospital sin signos vitales. Los médicos solo confirmaron que se fueron de este mundo terrenal. Entre las víctimas mortales, la mujer que protegió con su cuerpo a su pequeño hijo y un hombre
Este ataque criminal respondería a una disputa de grupos delictivos organizados. La policía descartó que se trate de un hecho relacionado con delincuencia común. Realizamos algunos allanamientos, obtuvimos la aprehensión de 3 ciudadanos, los mismos que presumiblemente serían los responsables de estos hechos lamentables. De las 4 personas que fueron afectadas en el ataque criminal, una registra antecedentes por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Informó Iván Casamen. Un hombre de 36 años fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en el Cantón La Libertad, provincia de Santa Elena. Según testigos, la víctima estaba en una esquina cuando 2 sujetos llegaron en una motocicleta y le dispararon en la cabeza. Aproximadamente a las 12:30 de este miércoles, una nueva muerte violenta se registró en el barrio Abdón Calderón del Cantón La Libertad. Según testigos, señalaron a la policía que 2 sujetos en una motocicleta llegaron al lugar donde estaba su víctima y le descargaron varios disparos en la cabeza. Unas 2 personas a bordo de una moto proceden a realizarle varios disparos a la altura de la cabeza a una persona. El fallecido fue identificado como José Jacinto Saeteros Mirabá, de 36 años. La persona tiene un antecedente en el año 2014 por robo. La policía inmediatamente ejecutó un operativo para tratar de dar con el paradero de los sicarios. Nosotros ya tenemos identificados los lugares donde se van estas personas y con eje investigativo lo que es el levantamiento de cámaras en coordinación con la Fiscalía, igual para realizar los allanamientos que correspondan. Agentes del Departamento de Criminalística recabaron los indicios y realizaron el levantamiento del cadáver para llevarlo hasta la morgue, informó Darwin Villao. Y es un hecho de terror, escuchen muy bien amigos, cada vez son más los niños reclutados por las bandas delincuenciales para cometer delitos. Esto y mucho más se lo contaremos más adelante. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura dio a conocer los motivos por el cual alias Junior salió de prisión. Además, cuestionó al SNAI por no apelar las resoluciones. La ampliación de estas noticias en breve. Ya en temas políticos, la Fiscalía General del Estado de oficio podría iniciar una indagación previa contra el medio digital que denunció supuestas irregularidades en el gobierno nacional, ya que habría utilizado información de carácter reservado, algo que la ley prohíbe hacer público. Color de hormiga, se le podría poner la situación al medio digital que hizo público supuestas irregularidades en el actual mandato, relacionadas a tráfico de influencias. La razón una sola, se basa en información con el carácter reservado, algo que la ley ecuatoriana prohíbe, difundirlo. El artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre la reserva de la investigación previa y a su vez el mismo COI tipifica la divulgación de esta información como delito. ¿Y cuál sería la sanción? Tenemos varios numerales dentro del artículo 180, ¿sí? Quien difunda información reservada dentro de una investigación previa tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La penalista Belén Dueñas advierte que el medio digital podría respaldarse a una sentencia de la Corte Constitucional, que el acceso a la información pública rige para todos y más aún, para las partes. Antes no se podía obtener copias, por ejemplo, de un expediente que se encontraba en estado preprocesal de investigación previa. Ahora las partes tienen, de acuerdo a esta sentencia de la Corte, acceso a esa información, pueden hacer uso exclusivo solamente para las partes, para ellas, el uso de la información de cada investigación previa, sea denunciante, sea sospechoso, pero en este caso fue un tercero quien divulgó la información. Arturo Torres del portal Código Vidrio también tiene observaciones. Hay procedimientos que periodísticamente tienen que seguirse, o sea, en este caso creo que ese es uno de los cuestionamientos que se han hecho y que el gobierno también se ha apresurado a decir, en el sentido de que ya fue descartada este caso por la misma Fiscalía, que no encontró elementos suficientes para continuar al siguiente paso, que es la apertura de la instrucción fiscal. No pretende ser juez al juzgar el trabajo de otros, pero da sugerencias. Cuando uno
recibe una información, una filtración de un informe, ¿no es cierto? Lo primero que tiene que hacer es corroborar cuáles son los intereses de la fuente que me está filtrando la información. ¿Cómo están las cosas? La Fiscalía podría ser la primera en actuar. Es conocido que la información fue divulgada. De oficio podría iniciar una investigación previa. A ver qué pasa en los próximos días, informó Héctor Romero. 45 días más se solicitó para elaborar el informe para primer debate sobre la reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional. La Comisión de Enmiendas Constitucionales solicitó 45 días más para poder presentar el primer informe sobre la reforma parcial a la Constitución, que pretende que las Fuerzas Armadas den su apoyo a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado, propuesta que fue presentada por el gobierno de Guillermo Lasso. Es necesario profundizar el tema, porque es una reforma parcial a la Constitución, no es cualquier documento, por un lado. Por otro lado, quién sabe que tampoco no nos tomemos los 45 días que planteó y que se aprobó, si no sean menos. El plazo venció el pasado 14 de febrero y por ello se solicitó la prórroga. Vamos a hacer una sesión más de comparecencias. Estamos invitando al nuevo ministro de Gobierno, Henry Cucalón, y también al presidente de la CONAIE y dos decanos de las facultades de Derecho. Todavía eso están por definirse y con eso cerraríamos ya el tema de comparecencias, porque hasta el momento hemos tenido 24 en total de comparecencias entre autoridades y técnicos jurídicos y de derechos humanos. Aseguran que en el análisis lo que se busca es garantizar que en esta facultad que se le otorgue a las Fuerzas Armadas no se vulneren derechos. Es una línea muy fina que tenemos que saber caminarla, y de ese lado nosotros podemos hacer un informe que realmente vaya al contexto que estamos viviendo en el Ecuador, darle una solución al pueblo ecuatoriano, pero como le dije, respetando la parte técnica, jurídica y de derechos humanos. Informó Valeria Navarro. El Consejo de la Judicatura dio a conocer los motivos por el cual alias Junior salió de prisión. Además, cuestionó al SNAI por no apelar las resoluciones. Mediante cadena nacional, el primer mandatario señaló responsabilidades en la liberación de alias Junior. La justicia y la fiscalía han permitido que Junior salga libre. Es lamentable, ecuatorianos. Un día después, la presidenta de la Corte Provincial de Justicia y también directora encargada del Consejo de la Judicatura, Fabiola Gallardo, respondió al Ejecutivo. Señaló que el 15 de diciembre, cuando el juez Jorge Aldaz le concedió la prelibertad a quien es considerado como uno de los cabecillas de la banda de los choneros, el SNAI, que es la entidad encargada del manejo de las cárceles, no interpuso algún recurso de apelación a la decisión del magistrado. Y tampoco presentó en forma oportuna pedido de revisión o revocatoria de este beneficio penitenciario cuando fue detenido posteriormente por el delito de tráfico ilícito de armas. El SNAI lo que tiene que hacer es dar cumplimiento a una decisión judicial, no tiene otra. El de ayer, por ejemplo, fue un recurso de protección que es de cumplimiento inmediato. Si usted demoraba un tiempo, el director de la cárcel estaba sujeto a inclusive ser cesado en sus funciones e ir detenido. Pero no solo aquello, sino que esa prelibertad fue concedida en base a un informe emitido por el mismo SNAI, que contenía anexado 299 documentos a favor de Junior Roldán. Aquel 15 de diciembre, Junior salió en libertad y mientras era trasladado hasta su domicilio, fue capturado nuevamente, junto a 37 personas más, acusado de tráfico ilícito de armas de fuego. En este segundo caso, el fiscal Julio Sánchez emitió su dictamen abstentivo en favor de Junior. Por ese motivo, una jueza de La Aurora resolvió el sobreseimiento. Ante la falta de acusación fiscal, de acuerdo a la normativa constitucional y legal, el juez debe sobreseer. Al no existir una orden de prisión en su contra, no podía seguir en prisión y con esa base, una jueza concedió el habeas corpus a Junior Roldán. La jueza Espléndida Navarrete
concedió su libertad por considerar que se encontraba arbitrariamente detenido. Esto es, porque ya no pesaba ninguna orden judicial de encarcelamiento. Sin embargo, la magistrada señaló que de manera interna se procederá a un análisis del expediente que permitió la prelibertad a Junior el 15 de diciembre pasado. Informó José Morales. Y 2 policías fueron heridos de bala durante el operativo de seguridad por la liberación de alias Junior, líder de una organización delictiva. Se informó que los uniformados fueron atacados por varios delincuentes a bordo de un auto kilómetros más adelante del centro de privación regional. En bomba la ley, en bomba. Junior Roldán, alias JR, recuperó la libertad a las 19:40 del martes del Centro de Privación Regional 8, ubicado en el kilómetro 17 de la vía a Daule, en las afueras de Guayaquil. Para evitar inconvenientes, la Policía Nacional articuló un operativo de resguardo, el mismo que no arrojó los resultados esperados. Unos 300 metros adelante del control policial percatan a estos vehículos sospechosos, el mismo que se trasladaba con 5 ocupantes, quienes realizaban disparos en contra de los vehículos policiales que se encontraban en persecución de los mismos. Esta es una de las camionetas policiales que fueron alcanzadas por los proyectiles. En este vehículo, los delincuentes dispararon directamente al conductor, quien forma parte de los heridos. Existen 2 miembros de la policía que se encuentran heridos. Uno de ellos tiene una herida a nivel del brazo y otro tiene una herida a nivel de la mano izquierda. La persecución inició en el kilómetro 20 de la vía a Daule y finalizó 15 minutos después en la comuna Petrillo. Aquí en Petrillo en la primavera está pasando mucha desgracia. Los disparos sí escuché como unos 10, 12 tiros. De los 5 atacantes a bordo del auto, uno fue detenido en posesión de 2 armas largas y municiones. Se encuentran un fusil calibre 2.23, una cartuchera calibre 16, 14 cartuchos 3.08, 27 cartuchos 2.23. El hombre detenido la noche del martes sería integrante de una estructura delictiva y, aparentemente junto a sus compinches, intentó protagonizar algún tipo de ataque contra JR. Informó Jorge Salazar. Un joven de apenas 24 años de edad fue asesinado mientras comía en un local situado en el bloque 3 de la cooperativa Unión de Bananeros en el sur de Guayaquil. Fue en esta esquina donde cayó herido de gravedad. Segundos antes, Luis Fernando Q, de tan solo 24 años de edad, llegó hasta este local de comidas ubicado en plena vereda en el bloque 3 de la cooperativa Unión de Bananeros. Ocupó esa silla y esperaba recibir su pedido. Sin embargo, en esos instantes pasó un desconocido con arma en mano. Moradores indican que en esos instantes un ciudadano con una capucha se había acercado y había realizado varias detonaciones con un arma de fuego. Testigos del suceso intentaron ayudar a la víctima, pero sus esfuerzos fueron en vano. Los disparos en su contra le quitaron la vida en cuestión de segundos. Pudimos verificar que el ciudadano tiene 2 antecedentes judiciales, uno por tenencia ilegal de arma de fuego y otro por lesiones de un accidente de tránsito. El Guasmo Sur es uno de los sectores donde se registra un incremento en cuanto a cifras de muertes violentas en relación al año anterior. La policía, por su parte, asegura que procuran contrarrestar las acciones con operativos en diferentes sectores. Los operativos han dado resultados porque en lo que va del año tenemos 26 armas de fuego decomisadas, de diferencia de las 16 del año anterior. También tenemos 437 armas blancas decomisadas, a diferencia del año anterior, que fueron 130. El decomiso de ese gran número de armas ha permitido evitar el cometimiento de otros hechos violentos que pasarían a incrementar las estadísticas negativas en cuanto al crimen en ese sector, informó José Morales. 22:25 y nos enlazamos nuevamente con Charlie Pisa para conocer las noticias que a esta hora nos tiene. Charlie, adelante por favor con tu reporte.
Buenas noches, Ana. Así es, la tarde de hoy estuvimos visitando algunos centros médicos y también un hospital en el sur de Guayaquil y constatamos el incremento de casos de influencia estacional. Esto debido a varios problemas que se están presentando en el clima, también como las principales lluvias que están cayendo sobre la ciudad de Guayaquil en los últimos días han provocado un incremento de casos. Pero ¿cuáles son los síntomas? Se los presentamos en el siguiente reportaje. Veamos. La mayoría de los casos se dan a conocer en los centros médicos del Ministerio de Salud Pública en distintos barrios populares de Guayaquil, con pacientes que aparecen con síntomas de influencia estacional. Entre los más afectados están adultos mayores, jóvenes y los más vulnerables, los niños. En el Hospital Francisco de Casa Bustamante encontramos a padres que contaron cómo les afectó a sus pequeños. Pensamos que era normal porque prácticamente los síntomas, la garganta, la amigdalitis, él es normal, pero ya vino la tos, entonces vinimos al hospital y aquí le dieron el cuadro clínico que era principio de neumonía. Es algo que a uno se le va de las manos, créame. ¿Por qué? Que uno no sabe qué hacer ya en este caso. A toser, imagínese, con gripe, con moquito, uno ya no sabe qué hacer, ya te da miedo salir. Entre los principales síntomas están la fiebre, tos, dolor de garganta, secreción nasal, dolor en el cuerpo, cabeza, escalofrío, fatiga y en algunos casos se presenta con vómito y diarrea. Generalmente son cuadros respiratorios leves de inicio, malestar general, tos, decaimiento, moco, que si son procesos virales son blanquecinos, la garraspera, la tos, pero ya cuando el moco es verde, bueno, hay que tener mucho más atención y no descuidarse porque puede ser el inicio de un proceso bacteriano agregado a un proceso viral. Además, considera que ante las primeras alertas de influenza, los ciudadanos deben aplicar protocolos de bioseguridad de la misma manera, como lo hicieron con el COVID-19, para evitar que otros terminen con estas complicaciones. La persona que lo padece tiene que estarse aislada, no ir a su trabajo o a su escuela o a su sitio que va todos los días, ponerse la mascarilla, aislarse del grupo familiar. De su parte, el Ministerio de Salud Pública realiza una campaña masiva de vacunación y prevención de la influenza estacional. Para obtener más información puede acudir a distintos centros médicos de la urbe. Informó Charlie Pisa. Así es, estamos en el exterior del Centro Médico de la Francisco Jácome, en ese sector del noroeste de Guayaquil, y ese es uno de los puntos en el que el Ministerio de Salud Pública pide a los ciudadanos que ante cualquier síntoma o también por prevención pueden acudir al área de vacunación y también participar de esa campaña contra la influenza estacional, que es lo que se está presentando en los últimos días, y hay personal médico de esa institución, de esa cartera de Estado, que está dispuesto a brindarle información sobre todo, como también las respectivas vacunas, para evitar que hayan más personas contagiadas de esta influenza estacional que se está presentando con mayor número o incremento de casos en las últimas semanas en la ciudad de Guayaquil. Adelante, buenas noches. Muy bien, Charlie, gracias. Muchas gracias por esas recomendaciones. Y bien, amigos, es momento de un corte comercial, pero permanezcan en nuestra sintonía porque cuando regresemos les contaremos que en Turquía siguen registrándose milagrosos rescates pese a que ya han transcurrido 10 días de los potentes sismos que sacudieron ese país y Siria. Ya volvemos. ...22:35, amables televidentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Estamos de regreso ya para enlazarnos, retomar el contacto con Julio César Saona, quien se ha trasladado hasta el distrito Pascuales y nos tiene novedades. ¿Qué ocurre, mi querido Julio César? Te escuchamos. Querida Analia, amigos televidentes, buenas noches. Así es, 22:35, como tú bien decías, y es que la policía continúa realizando los operativos respectivos. Ante todo esto, pues una persona fue detenida. Justamente estamos con el coronel Santamaría, jefe del distrito Pascuales, y nos va a comentar un poco respecto al operativo que se dio en esta parroquia. Cuéntenos, coronel, una persona detenida, ¿por qué delito? Bueno, en horas de la mañana un ciudadano reportó de que había sido víctima de extorsión de un par de malos ciudadanos que se trasladaban en una tricimoto.
Nosotros en un proyecto que estamos desarrollando que se llama Barrio Unido y Seguro, capacitamos a la ciudadanía, les entregamos todo lo que tienen que conocer sobre el delito de la extorsión, les decimos cuál es el modus operandi y cuáles son las recomendaciones que la policía realiza para que no sean víctimas de esto. Y ya cuando se llega a dar el delito, les explicamos cuál es el procedimiento que deben adoptar. En este caso, la labor comunitaria consiste en ubicar cámaras e iluminación. Lastimosamente, en la mayoría de los sectores, la iluminación es insuficiente para poderles detectar en horas de la noche a estos malos ciudadanos. Ese es el llamado al gobierno local, a la alcaldía, que mejore la iluminación en los sectores comerciales, que es donde se está generando este delito. Entonces, el ciudadano, con las recomendaciones que nosotros le impartimos, colocó una cámara y nos entregaron las filmaciones de las mismas, y ahí pudimos detectar cuáles son las características del vehículo en que se movilizaba, y otro local también nos facilitó las imágenes de dónde se embarcaba el segundo ciudadano, el cual era, aparte de extorsionador, el que generaba la alerta para cometer el delito. Entonces el patrullero pasaba por el sector, esperaba que se aleje un poco el patrullero y hacían la intervención inmediata. Con estas imágenes que nos proporcionaron, nosotros montamos un operativo de aproximadamente 3 horas, cercando todo en la parroquia Pascuales, todo el sector, y logramos capturarle. Lastimosamente, un ciudadano ya había salido, pero los teníamos plenamente identificados con el video, entonces pudimos capturarle a este ciudadano y a la motocicleta. Es un ciudadano que no tiene antecedentes, y aquí estamos viendo un comportamiento inusual. Normalmente la mayoría de estos delincuentes que se los atrapa cometiendo este ilícito tienen antecedentes y pertenecen a un grupo de delincuencia organizada. Hoy en día vemos que son ciudadanos que cogen como una iniciativa, aparte de a lo que se dedican, comenzar a extorsionar. Entonces eso es lo que estamos parando, y la ventaja, y aquí el mérito es compartido. La policía por el operativo y la ciudadanía porque está diciendo basta al delito de extorsión y está apoyando la labor comunitaria. Tenemos a la policía y a la comunidad unidas. Nos falta solamente la alcaldía, que también intervenga sobre el espacio público y nos ayude a contrarrestar este problema. Perfecto, muchísimas gracias, coronel Santamaría. Ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche. Una persona detenida por el tema o el delito de extorsión en la parroquia Pascuales. Esa es la información que tenemos. Anali, tú tienes más información desde estudio, siendo exactamente las 22 horas con 38 minutos. Adelante. Ojalá y a este trabajo coordinado entre la ciudadanía y la policía también se sume la función judicial y no los dejen en libertad. Te agradecemos, Julio César, por este reporte. Vamos ya con temas internacionales. En una noticia realmente dolorosa, 39 migrantes que viajaban en un bus murieron cuando el vehículo cayó a un precipicio en Panamá. En la unidad de transporte también iban alrededor de 22 ecuatorianos, 7 de los cuales resultaron heridos según la Cancillería. Los migrantes pretendían llegar a Estados Unidos. El objetivo era llegar a los Estados Unidos, pero en el trayecto los sorprendió la muerte. Así quedó el bus, completamente destrozado, reducido a chatarra. Es el que llevaba a unos 66 migrantes. Ocurrió en la provincia de Chiriquí, en Panamá. El pesado vehículo cayó a una pendiente para luego dar sobre otra carretera. Pretendía transportarlos hasta un punto fronterizo con Costa Rica para que puedan cruzar. Que estaba transportando a migrantes que habían cruzado la selva del Darién por Colombia. Aparentemente el chofer que hacía la ruta hacia la frontera no conocía el camino y se desvió, y luego al dar una curva y regresar al camino principal, aparentemente perdió los frenos, y esto provocó de que tenga un choque en la calzada, se pegue con una piedra y luego el volcamiento con las personas en su interior. La cifra de víctimas mortales asciende a 39, según recogen medios internacionales. La Embajada de Ecuador en Panamá informó a través de su cuenta de Twitter que están en contacto directo con las autoridades migratorias para conocer sobre el estado de salud de 22 compatriotas que se encontraban en ese autobús. Se sabe que 7 resultaron heridos, del resto se investiga. No sabemos cuántos han fallecido o cuántos están graves. Desde la madrugada, voluntarios de la Cruz Roja panameña brindaron atención de primeros auxilios a los heridos. Realizaron traslados en las unidades de socorro hacia los hospitales de la ciudad de David.
Esta sería una de las mayores tragedias migratorias en ese país, que sirve de puente para que migrantes lleguen a Norteamérica. Informó Marilyn Jaramillo. Y sobre este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó un centro de atención telefónica para brindar información y asistencia a quienes buscan a sus familiares. Anote, por favor, el siguiente teléfono: 023-933-520 o línea directa de WhatsApp 099-505-2756. Repetimos, 023-933-520 o línea directa de WhatsApp 099-505-2756. Y en otro tema, los servicios de emergencia de Turquía lograron rescatar con vida a una mujer de 77 años, quien permaneció 212 horas bajo los escombros de un edificio destruido en la ciudad de Gaziantep tras los terremotos registrados la semana pasada en el sur de ese país, cerca de la frontera con Siria, y que han dejado hasta ahora más de 41.000 muertos. La mujer fue trasladada a un hospital donde está recibiendo atención médica. Pese a que ha transcurrido más de 9 días desde los sismos, aún se registran rescates de supervivientes de entre los escombros, algo realmente sorprendente. Y más de 47.000 opositores al gobierno de Gustavo Petro protestaron en las calles de Colombia con banderas del país y letreros que decían "Fuera Petro", en rechazo a su gestión y a las reformas que impulsa para modificar los sistemas de salud, de pensiones y laboral. Desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022 como el primer presidente de izquierda en ese país, la oposición ha salido a las calles. Sin embargo, en esta ocasión, la protesta ocurre un día después de que Petro midiera su respaldo político en movilizaciones nacionales y defendiera sus reformas desde el balcón presidencial ante cientos de simpatizantes. Por eso lo que vamos a decir, vamos a saludar. Y una empresa israelí ha desplegado robots para acelerar las entregas de compras por Internet. La máquina, que opera entre dos estanterías altas repletas de cápsulas de café, se detiene, gira a la derecha e enciende una luz. Además, toma un artículo y lo coloca en una bolsa de papel. Según los directivos de la empresa, el almacén fue automatizado ya que los compradores quieren adquirir sus cosas cada vez más rápido. Los plazos de entrega, que antes tardaban 2 días, pueden cumplirse ahora hasta en 10 minutos. Más información para todos ustedes. Cada vez es mayor el número de niños reclutados por bandas delincuenciales para cometer delitos. Estos hechos que se visibilizan más en Guayas y Esmeraldas. Organizaciones en defensa de la niñez aseguran que los índices de reclutamiento de menores de edad para sicariato y otros delitos van en aumento en el país. Es que cada vez son más pequeños los niños y adolescentes que son captados. O sea, vimos en el video y se trataría de un niño de 11 años, pero también se conoce de casos de niños de 8, 9 años que ya empiezan de campaneros, empiezan a llevar una bolsita de aquí para allá, hasta que ya eventualmente aprenden a usar un arma. Lo que las organizaciones palpan en territorio coincide con las estadísticas que reporta el Ministerio del Interior. Cuando tuvimos el estado de excepción en las provincias de Guayas, Santo Domingo y Esmeraldas, más de 73 menores de edad fueron aprendidos en allanamientos, muchos de ellos que ya tenían historial en temas de sicariato. Y es que ni en las escuelas estarían seguros. Que los espacios de recreo, donde la infraestructura de la escuela, del colegio, no está tan asegurada, hay espacios donde se acercan con caramelos, por ejemplo, con ellos. Algo que les obliga a abandonar su educación. Que muchos padres, madres, cuidadores, por temor, han decidido mover de las ciudades o de los barrios donde viven los chicos, moverlos hacia otras comunidades.
esta migración se está dando por temor a que puedan ser reclutados. Es una situación grave que se agudiza más en las provincias de Guayas y Esmeraldas. En esta última es donde se reportó un asesinato a un policía. Los implicados, un menor de 13 años, otro de 11 y un adulto. ¿Qué dice la ley respecto a esto? A partir de los 12 años, la sanción puede ser de 4 a 8 años de internamiento institucional, que equivale a la privación de libertad. Caso de los niños son inimputables. Básicamente ellos no tienen responsabilidad penal. Para las autoridades la solución es endurecer las sanciones. Nosotros ya propusimos esto a la Asamblea Nacional para que los menores de edad que están involucrados en hechos delictivos como los que estamos viendo, el sicariato, no gocen de las mismas garantías que un menor de edad común y corriente. Algo que lo refuta el especialista en Derecho Penal Juvenil Pablo Coloma. Y ellos están actuando como víctimas de un adulto que los buscó, los captó, les ofreció cosas. Preocupa es que no escuchemos la formulación de políticas públicas de prevención de la delincuencia juvenil. La Asamblea Nacional aprobó el mes pasado una ley para sancionar a quienes reclutan a los menores para hechos delictivos. El texto ya fue observado por el Ejecutivo y ahora falta que el Legislativo lo analice para que entre en vigencia, informó Valeria Navarro. Gracias por preferirnos. Y mucha atención, amigos, porque el viernes 10 de febrero presentamos un video aficionado en el que se alertaba sobre un presunto sicariato registrado en las calles 36 y El Oro. Queremos aclarar que en ese punto lo que ocurrió fue un accidente de tránsito en el que lamentablemente perdió la vida una mujer. El pasado 10 de febrero a las 22:40 compartimos imágenes de redes sociales donde presuntos testigos aseguraban que sicarios atentaron contra la vida de una mujer en las calles 36 y El Oro, suroeste de Guayaquil. Como medio de comunicación, inmediatamente nos trasladamos al punto para recopilar más información, sin encontrar evidencias de lo que anunciaban. Posteriormente, tras dialogar con familiares de la víctima, pudimos conocer que lo que verdaderamente ocurrió ese día fue un accidente de tránsito, en el que lamentablemente murió Génesis Melina Silva Mosquera, como consta en su acta de defunción, por lo que cumplimos con aclarar aquello, informó Maite Morán. Y de esta manera nosotros concluimos esta emisión informativa. Agradecerles, como siempre, por su gentil sintonía. Ya está con nosotros en los estudios de RPS José Alberto Molestina. Qué placer, José, saludarte. Buenas noches.